Vale. Bueno, pues seguimos mm, con el siguiente episodio de los payasos. Y Mm, seguimos que yo, a ver, cuento un poquito lo que estaba diciendo, que se ha quedado también el señor Platón a medias después de lo que yo estaba diciendo, que me ha contestado, y que era que, bueno, cuando el catolicismo llegó a Roma, o sea, estamos hablando de hace 300 siglos, por decirlo así de una forma, ¿no? Hace mucho, 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 mucho tiempo, o sea, sí, bastante. Cuando en Roma había esclavos, como en muchas partes del mundo, por desgracia, pues había esclavos. Sigue habiéndolos hoy en día, por desgracia, pero no está, no tanto. Eh, bueno, pues cuando llegó el catolicismo, ¿qué pasó? En ese momento, el catolicismo eh, eh, en Roma no fue bien recibido porque eh, em, mm, uno de sus mensajes más importantes era: todos somos iguales. Frente a la iglesia, todos somos iguales y todos somos buenos hasta, no, todos somos iguales, tenemos que ser hermanos, tenemos que ayudarnos, tenemos que tal. Claro, ¿qué pasa? Que a los romanos no les hizo ni puñetera gracia, o sea, por decirlo así, no les hizo ninguna gracia, porque, claro, tenía que liberar a los esclavos, entonces dijo, sí, uy, espérate, hubo una guerra y bueno, la A ganaron los ver, también, católicos. también, más allá de la guerra, también es verdad que los últimos emperadores romanos hubieron que ya eran católicos. Se introdujo Mm, en las altas cúpulas del poder y bueno, sí, también. también es verdad que tuvo, pero los católicos, porque todos aquellos que, los cristianos en general, vamos a decirlo así, han sido siempre peor de lo que pintan, de lo que nos han querido hacer creer las pelis de tarde de Ben-Hur y Kirk Douglas. Los católicos, que es a dónde voy, fueron grandísimos hijos de puta en cuanto Uh, a censura. Porque cuando ya habían alcanzado la cúpula del poder y no eran perseguidos, ellos se dedicaron a perseguir a judíos, que supuestamente creían en el mismo Dios, pero ya se pusieron a perseguir a judíos. Y no solo a judíos, también persiguieron a una, joder, ¿cómo se llamaba? Una mujer filósofa de Hipatia. Hipatia y la desmembraron solo por no creer en Dios. Fue horrible, eso fue horrible. Y Hipatia eso era, fue a manos de los católicos. sí, totalmente. Además, hay una película española sobre ello. Hipatia Mm. era una filósofa súper inteligente que, por desgracia, no se ve. En su época estaba más cerca de física Sí. teórica que de filosofía. Lo que pasa es que no existía como Sí, de tal hecho, la en el física. cuadro de a ver, el cuadro este que todos, yo creo que todo el mundo ha oído hablar o ha visto, el cuadro de la escuela de Atenas, donde aparecen mogollón de Ujú. filósofos. Mm. Bueno, pues aparece ella, pintada. Sí, sí. De hecho, ella fue la primera en descubrir cómo era verdaderamente el movimiento de la Tierra. Ella fue la primera que postuló que el movimiento de Sí, la Tierra era elipsoidal y sí, no sí, sí. esférico. O sea, no esférico, no circular. Perfecto. Lo cual, joder, o sea, fue la primera en la historia que dio con la clave de eso. Sí. Pero bueno, Hizo muchísimas cosas. Era una astrónoma matemática y mogollón de, sí, bueno, o sea, inteligentísima, era una escritora. persona importantísima Sí, además en su época. profesora y sí, Pero es que sí. y esto es lo gracioso, porque, a ver, hay, de hecho, si os gusta un poco así la literatura clásica, este me lo recomendó mi novia, que es filóloga hispánica, y me Qué guay. recomendó San Manuel Bueno, Mártir, de Miguel de Unamuno, en el que parodia precisamente toda la hipocresía de la iglesia. Y se llama San Manuel Bueno, Mártir porque, y esto es lo más importante, ese cura no cree en Dios.
pero él es consciente de que la sociedad en la que está metido y la dinámica en la que se mueven todos impide que él sea quien tiene que ser. Y San Manuel Bueno Mártir reconoce que no cree en Dios, que le parece una estafa, que la iglesia está llena de pedófilos y no sé cuántas otras mierdas, porque todavía no me lo he leído, pero Pues para la que él no lo puede época que decir. salió, telita. Bueno, es que Sí, sí, Unamuno no, sí siempre hay. fue muy contestatario. De hecho, conectando con una cosa que hicimos en un podcast anterior, creo que se le atribuye a él la frase esa de lo mejor de España es el pueblo. Porque, claro, él estudiaba la historia, veía quién nos maneja, quién, cómo son los políticos y cómo es la iglesia y cómo es tal y cual, y dices, menos la gente que se ayuda entre sí, todos los demás son para echarlos a la hoguera del fuego eterno y ya con esto ya continúas con el libro de Unamuno. ¿Cómo se llamaba, perdón? San Manuel Bueno. San Manuel Bueno Mártir. Ajá. Pero es que es lo que te digo, o sea, claro, a ver, con razón también afirmaba eso, porque tiene una explicación. O sea, si lo pensamos detenidamente, desde que los Borbones entraron a España, la corrupción ha sido ¡Uh! plato de prensa. Y es que, joder, hasta María Cristina de Borbón se hizo su ave particular y se tuvo que fugar de España por toda la mierda que había robado. O sea, quiero decirte, los Borbones llevan con la mierda de la Renfe o del AVE o como lo hayan llamado en sus distintas épocas, robando desde hace 2 siglos. Y el Señor modus operandi no ha Plátano, cambiado. ¿Qué? por favor. Es verdad. Ujú. Y en otro momento podemos hablar de por qué todos los Borbones, por lo menos los hombres, hayan gobernado o no, son todos unos mujeriegos, por no decir mm, que no, eh, que Pero tienen eso no facilidad es por poner los cosa, cuernos. pero eso no es exclusivo de los reyes españoles. Eso, eso es cosa universal. O sea, tú te vas a Francia y pasaba igual con Bueno, de los reyes hecho, hasta que los quitaron del poder. pero Y es que otros de hecho, países A ver, igual. a pero de hecho, ver. la Casa Di, Borbón di. Sí es, que sí, esto es así. pero si la Casa Borbón es francesa, es decir, nos la dieron ellos. Efectivamente. Tan Bueno, españolas que No, son. pero, bueno. claro. Pues, pero anteriormente, pues te vas a Inglaterra, que Inglaterra no viene de los Borbones, Inglaterra también, o sea, a ver, por favor, Enrique VIII, tan conocido por todo el mundo, tenía amantes una detrás de otra, o Bueno, pero, sea, a a ver, ver, Enrique eh, VIII, y- y- que en este podcast se le respeta, que te creó su propia, fue el que creó su propia religión, ¿no? no, sí, no, perdona, sí, pero esto no fue así, Fue el no, creador del no, no, protestantismo. vamos a ver, aquí entro yo, no, 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 no. no, eso Esa es fue una de no, mis épocas de la historia favoritas. No la creo él. Bueno, primero, ya existía de antes, solo que había muy poca gente que creía en ella. Y no fue él quien la metió en palacio, quien digamos, hizo que fuera el pueblo, sino fue Ana Bolena. No fue él, fue su mujer. Hostia, pues sí que le tenía ganas para divorciarse, ¿eh? No, ella no quería divorciarse. Él quería divorciarse porque no le daban hijos. Porque él quería hijos y no le daban hijos. Es que hay telita, ¿eh? No jodamos. Pero telita, ¿eh? Sí, y no. Fue Ana Bolena la que llevó el protestantismo a Inglaterra. A ver, en Inglaterra ya estaba. Había poca gente. Pero lo que es el protestantismo y lo que en la corte no estaba bien visto. Y Ana Bolena lo metió en la corte y en la mente, bueno, y en la vida de Enrique VIII. O sea, no que saliera de él no lo hizo. Uy, Pues su mujer creía en ello, entonces se lo inculcó, se lo enseñó, digamos, ¿no? Oye, mira, pues yo creo en esto, tal. Y se lo inculcó de alguna manera a su pareja, ¿no? A su amante. Bueno, amante no, porque no se acostaron ni una sola vez hasta que no se casaron. Así que, porque ella no quería. Entonces, no porque él no quisiese, porque a ella le daba igual todo. Entonces,
ella se lo enseñó, ella se lo eh, le mostró libros, le mostró, ¿no? Cosas, historias y le contó. Y ella fue la que lo Es metió verdad que en la además, corte, no sí, es él. verdad que además venía de Alemania, De Francia. de Bueno, y Francia, Alemania, sí, había Alemania, estado no aquí sé, en bueno, Francia. Ella había estado en Francia, en la corte francesa, mm, donde había tenido pues sí, algún flirteo y demás. por Nada serio, la eso ruptura es. con Y el no se había Papa acostado, ese. eso es, y no se había acostado con nadie. O sea, Ana Bolena me mantuvo virgen hasta que se casó. Eh, Mm, pero sí que estuvo en Francia, tuvo algún flirteo, una cosa tal, y mm, luego volvió a Reino Unido y cuando ya volvió, perdón, a Reino Unido, en Inglaterra, cuando volvió a Inglaterra, mm, es cuando ya, en fin, se va acercando a Enrique VIII porque su mm, hermana era la amante del rey y se cree, no se sabe a ciencia cierta que uno de los hijos que tuvo fue de él, aunque él no lo hizo legítimo nunca y no se sabe si él lo sabía o no, porque ella se fue a vivir al campo, se casó, tuvo más hijos con su pareja y su pareja se hizo cargo de ese niño. Entonces no se sabe. Pero Ana Bolena volvió y gracias a su hermana pues se metió un poco, bueno, y a su familia, mm, los Bolena se metió pues en la corte, y ahí fue como Enrique VIII fue primero mm, ayudante de cámara, no recuerdo cómo es la palabra, pero ayudante de Catalina de Aragón, y después, bueno, Enrique VIII se encaprichó de ella como se encaprichaba de todas sus mujeres, excepto de la primera. Bueno, la primera también estaba un poco enamoradillo de ella, pero era diferente porque se casó con ella por otras historias. Pero eh, Ana Bolena volvió, pues, y ellos, bueno, Enrique VIII y ella se mm. juntaron y se acabaron casando, y él acabó diciéndole a la iglesia que o hacía lo que él quería o a la hoguera todos, por decirlo de alguna forma, les cortaba la cabeza o a la hoguera o cosas peores. Entonces, o haces lo que, o sigues mis normas o ya sabes dónde puedes irte. Ana Bolena era como el cerebro maligno para introducir cambios en la iglesia en No, Inglaterra. no, no, Era permito. como, No, no, no. era Lady Macbeth. No, no. Defensora de Ana Bolena defensora, Sí. yo defensora de Ana Bolena. No, a No, ver, no, no, no. Ella no hizo nada malo. Ella no hizo nada malo. De hecho, fue Enrique VIII el que fue detrás de ella. Ana Bolena no fue quien se fijó en él. Fue al revés. Enrique VIII la persiguió. Ella, no quiero, déjame, no quiero acostarme contigo, no quiero hacer nada contigo, déjame, además estás casado. No, no, por favor. No, ella no quería ser la amante. Ella no quería eso. A pesar de que su hermana lo había sido. Ella no quería eso. Ella lo que quería era o sea, casarse bien y no ser la amante de alguien que así como así va a engancharse de otra. No, ella quería ser la mujer de tener hijos, tener un estatus social bueno, decente y demás. Y eso es lo que ella quería. Y bueno, ella no hizo nada malo. Ella no hizo nada malo. Ella le habló a su pareja. Sí que es verdad que ella quería, a ver, ella creía en el protestantismo, por lo tanto, ella obviamente, esta era su religión, entonces ella la llevó al mm, palacio con ella porque era parte de ella. s- O sea, es o así. sea, el protestantismo se hizo fuerte Sí. De hecho, hoy en por, día no puedes ser rey en Inglaterra si no eres por protestante. eso, se hizo fuerte en Inglaterra principalmente por no aceptar, como los franceses, que el rey tuviese su amante oficial. Bueno, o su amante, No, así, o no, amantes, ojo, porque alguna ha tenido más de una ser a la la vez. amante de un rey francés era una posición de prestigio y nobleza, muy Sí, sí, importante. sí. No Sí, sí, era tal algo que cual. esconder, era algo muy importante. No, Era no. Sí, como sí. las vedettes a las que Juan Carlos ha pagado millones. Joder, señor Es lo Plátano. mismo, lo mismo. Hombre, son franceses, el origen cultural lo tienen ahí. Ay, de verdad. Pero bueno, que
yo siempre, la época, tú eres mi época favorita bueno, una de mis Mm, épocas favoritas de la historia. Y es mm, por ejemplo, esa parte, todo eso no lo estudié en clase, mm, yo me lo sé de después de haberlo mm, leído porque a mí me encanta la historia y mm, también me viene de mi madre que le encanta la historia y a mí me encanta, fascina la historia, o sea, a mí me encanta y mm, la época de Tudor sobre todo es una época que es muy interesante, ¿no? mm. Y bueno, de hecho, se ha estrenado el mes pasado el mes pasado, un documental en Netflix que se llama, os va a encantar, os estoy segura de que os va a encantar el título. Eh, ¿Cómo era? Sexo, sangre y realeza. Ya me ha entusiasmado, ya me ha entusiasmado. Sexo, sangre y realeza. Mm. Vamos. Y empiezan contando la historia de Enrique y Ana Bolena. S- Pero es maravilloso, o sea, al final, si lo pensamos bien, joder, todos los grandes reyes y reinas han tenido a su buena colección de amantes. Es que sin ir Bueno, ha habido excepciones, ha habido excepciones. hasta María Cristina de Borbón le puso a su amante una especie de cargo como no me acuerdo qué era, para que estuviese a su lado, porque no con su marido de verdad no le gustaba, y le acabaron llamando Hidalgo de Teta y Bragueta. ¡Ah, por favor! O sea, quiero decirte, todos, ¿eh? Todos. Y podemos tirar para atrás lo que quieras, que seguro que podríamos volver a los reyes católicos y ahí hay de cuernos en esa historia y antes. Jo, a ver, es que si te pones a hablar de la realeza es A un ver, tema muy apasionante y que tiene muchísimos hilos de los que mm, tirar, por decirlo así. a ver, la realeza era la prensa rosa de su Hombre, siglo. sigue siéndolo. No, sí, sigue, Hombre, sigue siéndolo, es verdad. No ha no. cambiado eso. En algunos países, como en Mm. Francia, ya no existe, pero bueno, la realeza antigua sigue. En Francia el cotilleo ha perdido mucho. O sea, o Bueno, se sea, siguen haciendo series y películas de todo sobre la realeza sí, francesa, así pero que ya el cotillo no es el mismo, ¿eh? O sea, yo ya, claro. conste que soy republicano, ¿no? Pero yo quiero a Froilán en el trono, solo para ver la que nos lía. No, no, por favor, lo siento mucho, no os enfadéis, pero no, por favor, porque, o sea, Era broma, este niño, pues, era broma, vale. era Bueno, broma. vale. Entonces, A ver, vale. es broma, Que me pero da no tanto. miedo, me da miedo, Está el me da cuarto en la miedo. línea de sucesión. Solo tienen que suceder tres, patata, patata, patata. No, déjalo que Leonor y Sofía me caen bien. No, yo lo digo claro. O sea, es patata, patata, patata. Y el siguiente en reinar es él, ¿eh? O sea, ¿Me la regla del recuerdas al señor Barnes no señor vale. Barnes? Sí, Con es lo una de referencia, patata, ¿me recuerdas al señor? es lo del señor Barnes y los otros Sí, herederos de la fortuna, ¿no? y todos sus hermanos, que te debía de tener un montón. Y todos, o el 90% de ellos, se los cargó por culpa de una patata envenenada. Sí, es que es maravilloso. Bueno, eso de maravilloso no sé yo, de siniestro sí, pero A maravilloso ver, telita. maravilloso y siniestro. Sin ir más lejos, Isabel I estaba también, no sé si tercera o cuarta en la sucesión, no me acuerdo cuántos Eso habían por sí, delante, y todos fueron sardinas, 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 era tercera. patata, patata, patata. A ver, estaba su padre, el rey Jorge, y anterior de él estaba el rey Eduardo. Eduardo eh, se quería casar con Wallis Simpson, que era estadounidense y estaba divorciada creo que 2 veces, pero no la dejaron. Entonces, a mí es que me encanta, bueno, ya veis que me Sí. encanta la historia y si hablamos de otros temas, pues históricos me encantan. La Revolución Francesa o cualquier otro, bueno, las guerras, por triste que sean, todas esas cosas. Pero eh, estaba Eduardo, que rechazó el trono, estuvo un tiempo en el trono, pero no llegó nunca a ponerse la corona
a llegar a la coronación porque no le dejaban casarse con el amor de su vida y por el amor de su vida rechazó el trono. Eso Mm. al margen de los gustos, porque tenía gustos un poco cuestionables respecto a Por favor, política. cuéntanos Salseo, hombre, no digas eso y te quedes A callada. ver, ¿habéis visto? No sé si habéis visto The Crown, Sí, pero bueno, algo he visto. la primera temporada de The Crown. Con que hayáis visto la primera temporada de The Crown, ya no es ningún spoiler. Bueno, aunque como mi marido suele decir, pero si ya sé cómo va a acabar, ¿para qué lo voy a ver? Pues chico, yo lo veo porque me encanta. Aunque sepa cómo va a acabar, me encanta la historia. Y mi madre tiene mucha manía también de decir eso. Joder, pero esa historia me la sé. Tal. Bueno, pues sí que, pues a mí me encanta. Yo es que me encanta, disfruto la barbaridad con las series o documentales de historia, aunque sepa lo que me van a contar, porque me encantan. O sea, tengo hasta historiadora favorita. O sea, soy muy friki, ya lo he en el primer programa y en mi presentación ya lo dije. Yo soy muy friki de todo lo que me gusta Vale, y de la historia di el también. nombre A de ver, tu Salseo, historiadora favorita para que por lo menos podamos hacerle mención. su, es inglesa, Susana Lipscomb. A ver, no sé cómo se pronuncia su apellido. Susana Lipscomb. A ver, si veis Sangre, Sexo y Realeza, que es el Mm, documental de Netflix que ahora os pasado, es la historiadora, una de las historiadoras que sale hablando. O sea que es escritora, historiadora mm, y profesora de historia en una universidad en Reino Unido. mm. Pero bueno, tenía las cosas cuestionables que tenía este señor, pues bueno, era simpatizante, pues simpatizante de la Segunda Guerra Mundial, del pirado este de la Segunda Guerra Mundial, y era simpatizante de ellos. De hecho, ¿Es sale, simpatizante de Hitler? sí, ¿no lo Interesante. sabías? Sí. Esa no me la sé, pero me la apunto. Esa me ha gustado. Bueno, no sé si de él, pero sí de lo que promulgaba. Sí, Eso sí. es. De hecho, joder, el Tercer Reich dio mucho de lo que hablar. De De hecho, hecho, sí, sí, perdón, Bertolt perdón, Brecht, por ejemplo, que era dramaturgo alemán, le dedicó una de sus obras de terror y miseria del Tercer Reich. O sea que, joder. bueno, y podemos, no se quedan cortos porque en la literatura cómica tenemos la Guerra de las Salamandras, en la tercera parte se hace una mención clarísima al nazismo. O sea, es una fantasía. ¿Sabes? Casi todos los que vivieron el nazismo impregnó su obra. Joder, pues Eduardo eh, renunció al trono y le tocó Eso, a salseo, salseo. Jorge, que era su Mm, hermano pequeño, que de hecho, si habéis visto el discurso del rey, por ejemplo, la película, sí. pues ese es el rey Jorge, pues ese es el rey Jorge, Mm, el padre de Isabel I. mm, Isabel segunda. Entonces, a ella, que no quería ser reina, pues le tocó ser la sucesora de su padre, aunque ella pues tenía unas costumbres, pues bueno, que de hecho salen en The Crown, pues a ella y de hecho le gustaba mucho pasar el tiempo en Balmoral, le gustaba mucho la naturaleza, le gustaba cazar, y yo no estoy a favor de la caza, pero bueno, quiero decir que a ella le A gustaba, ver, ¿no? en aquellos Otro tipo tiempos de la caza cosas. no estaba tan mal vista porque, joder, lo que cazaban se lo comían. Ya, O ya sea, bueno. Pero quiero decir que ya tenía, pues, le gustaban las cosas mm, más tranquilas, más hogareñas, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Más cotidianas. De hecho, en The Crown aparece en varios capítulos haciendo, pues, ¿no? Pues en un capítulo aparece organizando un álbum de fotos y ese tipo de cosas. Parece ser que a ella le gustaban ese tipo de cosas, ¿no? Y mm, bueno, pues ya no le tocó, quedó más remedio que suceder en el trono a su padre. Y luego estaba su hermana Margarita, que a mí me da muchísima pena en The Crown, su hermana Margarita. Yo aún no conocía la historia de su hermana y la he conocido gracias a The Crown y me he informado después de mm, ello, que me da muchísima pena, me rompe mucho el corazón porque sufre muchísimo. Y mm. bueno, pues ahora están con Lady Di, Pues con Diana de Gales, mm, con Lady Di y con mm, su marido que
Vale. Vaya pieza está hecho Aprove- este. Sí, ¿verdad? Pues Sí, sí, esto ha sí. sido maravilloso. Aprovechando que entramos en la recta final, en estos 10 Vale. minutos que quedan, si queréis, el que quiera que empiece para dar sus alegatos, ¿sabes? Venga, Así Sati. que, Silencioso, te toca. Venga, pasarle la pelota silencioso. Hablas Ay, menos, te toca. sí, ¿no? Para compensar un poco. Pues, bueno, no me ha desagradado que en este último programa hayamos degenerado. Es que para eso es el podcast, para degenerar de tema en tema. Así lo entiendo yo. Y, mm, y partiendo de una pequeña crítica a la religión o a la monarquía, fíjate, es menuda lección de historia nos habéis dado entre Miss Loki y el señor Plátano. Sí, es Ay, increíble. me encanta. Es- Espero que nuestros oyentes lo sepan valorar, tanto como yo. Y es que, no sé, la verdad es que todo esto de sentarse aquí hablar tranquilamente de un tema y de otro, y entre risas y recomendando una cosa y otra, la verdad es que es un disfrute, y esto la verdad es que es un privilegio. Es que, y antes de pasar la pelota, voy a cerrar con una tontería. Es que aparte de Móvil Silencioso, de las películas de Kevin Smith, de las clásicas, ya algún día tengo que hablar de ellas, de cuáles recomiendo y cuáles no y por qué. Me estoy acordando de un personaje de una serie de la televisión de Cataluña que se llamaba L'Arròs Cubat, el arroz pasado, que va de un chico que deja a su novia de toda la vida por una rayada y siente que se le está pasando el arroz, tiene problemas para ligar. Pues hay un personaje recurrente que es el DJ de las fiestas, que literalmente se llama DJ de mierda. Y Hola, es un nombre. Sí, sí, es un nombre artístico, es el DJ de mierda y es un tío de ahora sí, es súper tranquilo, eh, parece que no ha dormido bien en los últimos 10 años, siempre está cansado, sí, además no abre los ojos cuando habla, es así, es una pasada, tío, es que es flipante, en serio, habla así y a veces me siento un poco como ese personaje, que poca broma, es de los más graciosos que de esa serie. Que además tú la ves ahora que han pasado muchos años y es una serie de bajo presupuesto en que las voces son cualquier cosa. Es en dibujos animados cutrísimos, y sin embargo con un guión redondo acaba siendo, bueno, es que es de otra época, es de sí. principios de los 2000 o así, cuando la televisión de mi comunidad autónoma apostó para hacer series en las que los personajes hablaban tal cual habla la gente aquí eh, por la calle y Perdón por hacían, cortarte, dime, pero dime, si quieres, prepáratelo y podría servir para arrancar el próximo programa. pues no estaría de más. Pues ya te digo, las series de esa época, tanto las cómicas como incluso los culebrones, gozan de muy buena calidad y ahora sí, hay alguna que no está mal, pero entre que no veo tanto la tele y que no me interesa mucho, no sé cómo está el panorama. Pero Arroz Pasado para mí es de las mejores series que he visto, que por lo menos por lo menos siendo tan minimalista y tan tonta, de algún modo te hace pensar en la tontería, las tonterías a veces que hacemos por amor o por no pensar demasiado y que se pueden resumir en una frase, la frase recurrente del protagonista. Tengo poderes, pero en mi puta contra. Y no sé, no sé, ayer me acordé de Buen esto. corte para terminar tu alegato. Sí, sí, Me gusta. me acordé de esto ayer y dije, lo diré en el podcast en algún momento. Vale, pues le paso la palabra a Mara. Vale. A ver, pues la verdad es que a mí también la verdad es que me encanta ser parte de los payasos, es una pasada y también es como dice Rubén, como dices a ti.
es un privilegio. A mí me encanta. Y hablando, ¿no? Pues todos los temas que hemos tratado, tanto lo de la religión, como la historia, como eh, Estados Unidos y la cultura estadounidense y tal, me parecen muy interesantes. Me parece que son temas que tienen mucho por donde de qué hablar y que todo el mundo, al fin y al cabo, tiene una opinión, ¿no? Eh, ya sepas más o menos sobre estos temas por lo que puedas ver en cine o en la televisión, puedes tener una opinión. Y me gusta mucho que hayamos hablado sobre esto porque me parece muy interesante cómo vemos nosotros, ¿no? Sobre todo que no vivimos allí, cómo vemos todo la cultura estadounidense, lo que nos parece, ¿no? Todo eso me parece muy interesante, me parece que tener esa opción, ¿no? Y contarlo, pues que está muy bien. Entonces, pues nada, pues mi frase así última, mi frase grande para terminar la conclusión, pues sería la historia siempre, la historia es y siempre será importante. Bien, bien, oye. Vale, pues recojo el testigo y bueno, a mí me gustaría cerrar el programa haciendo un poco, ¿no? Mención a ese hincapié, como bien ha dicho Mara, que todo, al final, lo más importante de todo siempre es la cultura, ¿no? Como un país sin cultura, por mucho poder que tenga, nunca va a llegar a nada, ¿no? O sea, pueden ser los reyes del mundo, pero su sociedad va a seguir fragmentada, dividida. Van a vivir mal en el momento en el que olvidemos quiénes somos, de dónde venimos y sobre todo que sin cultura no hay rebeldía. Entonces, creo que esos aspectos, al pasarlos sobre todo muy por alto en una sociedad tan rápida, tan de la inmediatez, ¿no? En la que buscamos que nuestro producto económico, nuestro producto a vender o lo que sea primordial, sea único, pero que no estamos realmente valorando, eh, no estamos valorando realmente la humanidad por lo que somos, personas individuales. Se valoran nuestros logros colectivos como haber llegado a la luna, pero en muy pocas ocasiones se pone, eh, vamos a decir así, en primer punto, ¿no? ¿Cómo lo está viviendo la sociedad? ¿Qué problemas tenemos todos? Y cuando digo todos, incluso esto podría ser aplicable a cualquier época, podría ser aplicable ahora por el tema de la inflación, de la guerra, o hace unos cuantos años cuando la crisis, o cuando un poquito más atrás, cuando la guerra. Al final, todo ha repercutido en que el mundo sea mejor tecnológicamente, pero nosotros seguimos con las mismas mierdas. Así que, bueno, por cerrar y no volverme repetitivo, creo que me gustaría citar a Antonio Escoatado, bueno, nunca me acuerdo de su apellido, nunca he sabido leerlo, eh, en el que dijo prácticamente la siguiente frase, o muy parecida. Un país no es rico por sus bienes, es rico por su educación. Y creo que deberíamos de recuperar el valor de la educación, no solo en los Estados Unidos, todos, y hacer autocrítica en cuanto a censura, ya me da igual que sea religiosa, que sea del tipo que sea. La cultura es quizás lo que nos va a salvar de ser esclavos modernos. Ese es el fin. Bueno, pues con esto ya despido en nombre del equipo y os esperamos la semana que viene.